Muy bien, estamos entonces. Estuvimos conversando con respecto a la importancia que tiene la supervisión. Si bien en todo, en la vida, también pues especialmente lo que nos norma la sección correspondiente, que es la 240, es fundamental en un proceso de auditoría, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que hemos tenido estas referencias tanto de la NIA 220 como la NIC WC1. Veamos este videito. Bueno, es un poco lo que hemos estado hablando. Quisiera que me escriban en el chat o me habiliten su audio y me indiquen qué es el monitoreo. Vamos a ver si pusieron atención. Si hay algo en el chat, me haces favor de unirse. La pregunta es, ¿qué es el monitoreo? ¿Quién me puede responder? Creo que era como supervisar, así control, pero no puse mucha atención, licenciado. Gracias. Vas tibia. Vamos a ver quién. Ya hay un comentario, Alec. Bueno, leamos. Luis Rodríguez anota supervisión. Ujú. Tiene dos palabras claves, pero no me las están identificando. Vamos a ver, hay más. Jorge Ochoa es prestar atención de lo que se hace y se realiza con calidad. Wagner Ordóñez es sinónimo de control, ya que es mantener los procesos bajo control y acorde a lo que se busca cumplir. Dabret, continua evaluación y supervisión del sistema de control de calidad de la firma. Estas dos definiciones se acercan bastante, las últimas dos. Básicamente el monitoreo, dice, es una evaluación periódica, donde, dice, se seleccionan, ¿verdad?, ciertos tipos de trabajo al azar, ¿verdad? O se puede hacer una programación y se verifica que cumplan con todos los estándares de calidad. Entonces, esta palabra pues es importante. El proceso de revisión no hay que hacerlo solamente una vez, ¿verdad? Sino tiene que ser una acción constante, permanente o, como lo indican acá, periódica, ¿verdad? Entonces, Hay otro tenemos que... comentario, Alec, perdón. Perdón, yo te escucho, no tengas pena. Okay. Priscila López anota revisión y evaluación de procesos. Y Wendy Sequén es un proceso que implica la consideración y evaluación continua del sistema de control de calidad de la firma de auditoría, incluida la evaluación periódica de una selección de trabajos terminados. Ahí estamos muy afinados con los elementos que debe contener el monitoreo, ¿verdad? Gracias, Eunice. Pues básicamente la supervisión en términos generales, perdón, ¿qué me pasó? Ahí está. Es dirigir, ¿verdad?, los esfuerzos, dirigir un equipo de trabajo, pues ayudantes, asistentes, delegados, integrantes de un equipo de trabajo que llevan a cabo la labor conjuntamente con el auditor para alcanzar los objetivos de la auditoría, ¿verdad? Es lo que nos ocupa. Los elementos de la supervisión, podemos identificar algunos. Es siempre bien importante, ya lo habíamos comentado antes, dar instrucciones al equipo, ¿verdad? Cada quien pues tiene que saber qué va a hacer, cuándo lo va a hacer, qué recursos va a utilizar, si vamos a hacer una verificación de partidas, de pólizas, de unidades, de cheques, de transacciones, debemos saber cuántas vamos a revisar, ¿verdad? Y cuál es el enfoque que se le va a dar a esa prueba. Es importante la buena comunicación. Se recuerdan que vimos una imagen donde decía como un conflicto, ¿verdad? O resolución de problemas, que yo les puse ahí unos tipos con guantes. Saber, ¿verdad?, cuándo existen problemas en la ejecución del trabajo de auditoría. Puede ser no solamente temas personales, ¿verdad?, sino temas de interpretación, temas de enfoque técnico, profesional, que si no se resuelven podrían causar
un problema serio a la hora de estar finalizando el informe de la auditoría. Revisar que el trabajo esté bien hecho. Yo les decía que si uno no está presente, si uno como encargado de un equipo no se hace parte del trabajo, se queda como un espectador, ¿verdad? Cada quien interpreta de una manera diferente, cada quien tiene una experiencia diferente. En alguna oportunidad, pues una persona del equipo de trabajo pues no tenía claro qué era lo que iba a hacer y lo que quería era copiar todo lo que había en las pólizas, por ejemplo, ¿verdad? Poniendo un caso muy extremo. Entonces, si no sabe qué es lo que va a hacer, puede ser que invierta mucho tiempo en estar llenando formatos, ¿verdad? Ahora electrónicos, y al final, pues todo eso no tendrá ningún sentido. Entonces, uno siempre tiene que estar presente, revisar, resolver dudas, y también si algo no está bien realizado, se deja como un pendiente, ¿verdad? Algo que se tiene que resolver. Las diferencias de opinión, pues ya las hemos comentado también, pueden surgir. El nivel de supervisión para el equipo intervienen varios factores, ¿verdad? Como la actividad económica, la forma de realizar las operaciones de la empresa, los factores de riesgo que se han determinado, los sistemas de control, cómo se ha conformado el equipo de auditoría, si es un equipo que ya ha trabajado antes o es un equipo nuevo, qué especialidad puedan tener o conocimiento los miembros del equipo de auditoría. Siempre que vemos el tema de una revisión de información financiera, vamos a ver ya un poco más en la auditoría 2 la práctica. Yo les digo, si ustedes no saben hacer una partida contable, no pueden hacer una auditoría. El auditor, si va a revisar estados financieros, tiene que saber cómo se lleva a cabo el proceso de auditoría y qué significa y cómo se presentan los estados financieros. Entonces, ahí nos vamos a recordarse de sus profesores de contabilidad cuando ustedes ya tengan que hacer análisis contable, ¿verdad? Que es la base para hacer la auditoría y sacar conclusiones de auditoría. Entonces, si por ejemplo el equipo de trabajo tiene nula experiencia en contabilidad, nunca ha estado en una empresa en contabilidad y lleva una mala formación de contabilidad y yo le asigno una prueba, lo más seguro es que se va a perder, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que ver siempre que en la conformación del equipo haya personas con experiencia que vayan ayudando a la formación de los que integran el equipo que tienen menos experiencia. No todos nacemos sabiendo, yo creo que ninguno. Durante el proceso vamos aprendiendo. Entonces, si ustedes a su nivel no logran tener el dominio de la contabilidad, pues no se preocupen. Sin embargo, sí tiene que ser un propósito de ustedes el perfeccionarse, practicar, investigar toda la parte contable, ¿verdad? Eso que está resaltado es bien importante. En todos los niveles tenemos que hacer la supervisión. Algunos creen que solamente a los asistentes, ¿verdad? A los que pican piedra, dicen en las firmas, ¿verdad? Habría que ejercerle la supervisión. Sin embargo, por principio, debe de ejercerse en todos los niveles. ¿Qué significa niveles? Niveles como de jerarquía, ¿verdad? Un nivel puede estar los socios, en otro nivel pueden estar los gerentes, en otro nivel los encargados, en otro nivel los asistentes, puede haber asistente 1, asistente 2. Entonces, no importa en qué parte del organigrama de la firma de auditoría el equipo esté trabajando, en todos los niveles se tiene que dar la supervisión. Muchos dicen, es que al socio no se le podría supervisar porque él es la persona de más experiencia. Sin embargo, por práctica, por ejemplo, una vez finalizado el informe, se puede pedir que otro socio lo lea y se discuta algunos temas técnicos, ¿verdad?
que el socio cuestione por qué se está dando tal tipo de opinión, por qué se ingresó, por ejemplo, un párrafo, en fin, o por qué en un momento dado no se hizo una divulgación. Entonces, esa retroalimentación ayuda a hacer como una supervisión del control de calidad del socio que va a firmar ese informe. Vamos a ver si se identifican con esta imagen. Yo espero que no. Esto es algo viejito cuando ustedes entraron a la universidad, pero sigue siendo vigente, ¿verdad? Cuando uno pregunta, ¿tienen alguna duda? Y por eso es que nos esforzamos tanto acá para que no se nos duerma, ¿verdad? Más en esta hora pesada. Vamos a ver entonces también que la supervisión se tiene que dar en las etapas de la auditoría, ¿verdad? Planificación, ejecución y finalización o etapa de informe. Algunos creen que solamente en la última etapa deberíamos de ejercer la supervisión. Sin embargo, si ya abordamos el tema del memorando de planificación del enfoque de la auditoría y llegamos a determinar que la planificación está mal elaborada, que tiene un mal enfoque, que posiblemente no vamos a llegar a ningún lado, es bueno que a través de un proceso de supervisión, de control de calidad, podamos enmendar esto, ¿verdad? Y lógicamente lo podamos mejorar también. En la medida que el plan de trabajo esté apegado a las necesidades y que nos dé todos los instrumentos para cumplir los objetivos de la auditoría, será un plan que nos lleve al éxito, ¿verdad? Si este plan se aleja de esos objetivos, si este plan no contempla pruebas, lo más seguro es que al final vamos a tener un problema. Entonces, etapa de planificación, es importante tener una comprensión del equipo que ha sido asignado, ¿verdad? Su nivel de experiencia, su capacidad, si de acuerdo a la naturaleza de la empresa, de sus operaciones, hemos conformado un equipo que va a poder hacer ese trabajo, ¿verdad? Si el equipo que tenemos asignado no tiene mucha experiencia, habrá que ejercer más supervisión, estar más constantes con ellos, más pendientes, ¿verdad? Es bueno hacer una supervisión del plan general de la auditoría, ¿verdad? Cómo hemos definido nuestros objetivos, la claridad que tiene el personal para llevarlo a cabo, ¿verdad? Las personas encargadas también de supervisar que esto se cumpla de tal manera que podamos cumplir las expectativas, ¿verdad? Es importante también en la etapa de planificación que todo el equipo conozca el plan de trabajo. Sería ilógico que tengamos un excelente plan de trabajo y luego lo guardemos, ¿verdad? Y que digamos, no, mejor si no lo conocen, porque esto es como exclusivo o es secreto, ¿verdad? El plan es ese instrumento que permite a todo el equipo de trabajo realizar la acción que ha sido asignada, ¿verdad? Entonces, es importante el conocimiento y el compartir la experiencia en función de cómo se ha diseñado y enfocado el plan. Es importante también para el equipo de trabajo saber cuánto tiempo tiene presupuestado, ¿verdad? O asignado. Yo creo que nosotros, sin darnos cuenta, en este curso, con la ayuda de nuestra asistente de cátedra, la sonriente Eunice, hemos ido haciendo una asignación del presupuesto de tiempo. Y ella es la que va marcando como un reloj cuando se entregan las tareas, ¿verdad? Ella dice, bueno, a tal fecha tenemos que tener el laboratorio número 4. A tal fecha tenemos que haber presentado la síntesis de la sección tal, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que puede hacerse con un equipo de trabajo. Y normalmente también hay un control de tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, la prueba de ingresos deberíamos de haberla finalizado el día 28 de abril, por ejemplo. Bueno, veamos, el 28 de abril fue finalizada, ¿no? ¿Qué porcentaje de avance lleva? Un 80%.
cuánto tiempo restante necesitamos, 2 días, 1 día, bueno, ¿por qué se dio el desfase? ¿Cómo podemos recuperar el tiempo? En uno de los documentos que yo les mostré en el programa de auditoría, se recuerdan que había una determinación de tiempo y luego decía tiempo real y se hacía una comparación. Entonces, este control lo vamos a llevar siempre. Sin embargo, el personal tiene que saber cuál es el tiempo asignado a cada tarea. En la etapa de ejecución, básicamente acá nos estamos refiriendo a la aplicación de las pruebas de auditoría propiamente, ¿verdad? Acá el equipo de auditoría ya está en contacto con la información de la empresa. Puede tener acceso a los sistemas contables, puede tener, por ejemplo, una clave para accesar al sistema contable de la empresa como un lector, ¿verdad? O solo un rol de consulta. Incluso nosotros mismos, como digamos, despacho de auditoría, no nos conviene que nos den un rol de operador, ¿verdad? Porque un rol de operador puede modificar, puede correr partidas, puede revertir partidas, entonces a nosotros no nos conviene asumir esa responsabilidad. Entonces, desde un rol de consulta, podemos nosotros accesar el sistema contable. De ahí podemos extraer información para hacer las pruebas de auditoría, determinar sobre qué documento lo vamos a hacer. Entonces, en la etapa de ejecución, uno de los temas es revisar el programa de auditoría. Ya de manera más específica, vamos indicándole al equipo, de acuerdo a lo que hemos evaluado del control interno, la valoración del riesgo, la determinación de las pruebas de auditoría, cuál va a ser el desarrollo del trabajo. Perdón, la explicación a nuestro equipo de trabajo de acuerdo con la experiencia que cada quien tenga. Ya cuando el personal tiene 1 año de estar haciendo auditorías, por ejemplo, es mucho más fácil que comprenda, ¿verdad? Si ya han hecho pruebas de un mismo rubro, por ejemplo, 3 veces, ya tienen más o menos el enfoque de la prueba, ¿verdad? Sin embargo, siempre se hace una explicación. Si es personal de reciente ingreso o con poca experiencia, se tiene que dar una explicación con mayor nivel de detalle. Pues, es como una inducción, ¿verdad? Al puesto y al trabajo, porque no nos conviene que la persona sin tener conocimiento, sin tener experiencia, realice una prueba que al final no me va a servir, ¿verdad? Entonces, invertimos tiempo en prepararlo para garantizar que la prueba salga bien, ¿verdad? Entonces, es parte de esa supervisión. Presentación de los auditores al personal del cliente. Es bien importante acompañar a nuestro equipo de trabajo, tener una primera reunión con el personal de la empresa que va a integrar los equipos también para intercambiar información. Normalmente hay un enlace, ¿verdad? Les he dicho, puede ser el auditor interno, el gerente financiero, el contador general. Eso lo define la empresa, ¿verdad? Nosotros no podemos definir eso. Si bien hay un enlace como una persona responsable de entregarnos toda la información, por ejemplo, sí podemos conocer, ¿verdad?, quién es el encargado de tesorería, quién es el encargado de nóminas, quién es el encargado de la contabilidad de cierto segmento, en fin, ¿verdad? Entonces, es bueno presentar al equipo que nosotros también conozcamos al equipo de la empresa, el lugar donde van a estar ubicados y pues toda la parte logística, ¿verdad?, que sea necesario para llevar a cabo el trabajo. Es importante en esta etapa de ejecución tener una estrecha comunicación, ¿verdad?, y vigilancia de lo que están realizando los auditores. Si se llega a perder el rumbo en cuanto al cumplimiento del tiempo, se los he repetido varias veces, ese tiempo que no está presupuestado va en contra de la firma, ¿verdad? Si yo he presupuestado que la auditoría la voy a hacer
en un mes, por ejemplo, si fuera una empresa pequeña, y yo me tardo 3 meses, el tiempo que yo estoy allí como un costo fijo se triplica, ¿verdad? Y entonces es posible que en lugar de ganar, yo salga perdiendo. Entonces tenemos que tener una estrecha comunicación para ver el cumplimiento de tiempos y el cumplimiento también de los objetivos de acuerdo a las pruebas que nosotros hemos definido, ¿verdad? La solución de problemas que ya hemos comentado, limitaciones que pueda tener el equipo de trabajo también, solventar alguna información que hemos creído que íbamos a obtener de una manera más fácil y al estar allí nos damos cuenta de que no fue así, ¿verdad? Entonces, todo eso se convierte en una limitación. El control de tiempo, pues ya se los he comentado, tenemos tiempos asignados y cada quien llevará ese control, ¿verdad? En la etapa de supervisión, en el trabajo de campo, normalmente se va haciendo este cuadre de tiempo, ¿verdad? Así le llamamos. Y una revisión oportuna y minuciosa de todos los papeles de trabajo. Normalmente, y ahora creo que muchas firmas y muchos auditores, después de la pandemia, así como ustedes, que tuvieron que migrar a una educación 100% virtual, y las firmas tuvieron que hacerlo también, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna consulta. Sí, hay una pregunta, Lito. Es Jorge Ochoa. Por favor. Anota, ese tiempo toma en cuenta lo que dice la NIA 240 sobre que al final del encargo hay más posibilidades de fraude y con ello más tiempo para verificar que no haya nada malo. Sí tiene relación, estimado Jorge, porque nosotros tenemos una proyección, hemos previsto, ¿verdad?, que las pruebas las vamos a realizar en cierto tiempo. Sin embargo, nosotros tampoco podemos correr con el riesgo de que porque no tenemos tiempo, ya no hacemos pruebas, ¿sí? Si nosotros hemos fijado, por ejemplo, lo vamos a ver en Audi 2 en el tema de muestreo, si hemos fijado hacer una revisión de 50 transferencias bancarias electrónicas para llegar a determinar que el saldo es sustantivo, que cumple con todos los requisitos, y encontramos que de las 50, dije 40 o 50, 50, encontramos que hay 30 transacciones que no nos dan seguridad, que hemos encontrado alguna inconsistencia, imagínense 30 de 50, lo más recomendable es ampliar el tamaño de la muestra. Entonces, posiblemente en lugar de ver 50, miramos 100. Entonces, ese aumento de tiempo nos descuadra lo que teníamos previsto. Y a eso es a lo que se refiere la norma. Si nosotros, durante el proceso de la auditoría, encontramos un fraude que me está causando alteraciones en la información financiera, definitivamente tendría que invertir más tiempo, ¿verdad? Y pues ahí hay que ajustarlo y hay que ver. Normalmente, por lo menos yo siempre dejo un margen de tiempo, por ejemplo, un 10% de un tiempo para imprevistos, por ejemplo, ¿verdad? Como decimos en buen chapín, un colchón, ¿verdad? Yo no acostumbro a dejar un tiempo exacto porque siempre surgen situaciones que nos desvían la prueba, ¿verdad? Entonces, nunca hay un plan perfecto, nunca hay una empresa perfecta. Entonces, en algunas pruebas, nosotros, por ejemplo, hemos definido realizarlo en 40 horas hombre, ¿verdad? Que son una semana, 5 por 8, 5 días por 8 horas, 40 horas en una semana. Y la empresa está muy bien, todo está súper ordenado, colaboraron con nosotros, definimos muy bien la prueba. Entonces, en lugar de 40 horas, nos tardamos 20 horas. Esas son economías, ¿verdad? Entonces, estas economías se van compensando con los excesos de tiempo que tenemos en auditoría. Entonces, ahí le toca a uno hacer malabares, ¿verdad? Y pues al final, si hay algo que se salga del presupuesto y nos causa a nosotros un efecto económico en los honorarios, pues toca aceptarlo y asumirlo, ¿verdad? Porque es mejor
pues perder una cantidad como un sobrecosto que dar un informe que no lleva los requisitos técnicos, ¿verdad? Espero aclarar tu duda, estimado Jorge. Vean la frasecita que les pongo ahí, ¿verdad? Esta es la fase de determinación del trabajo. Sí, recuérdense por la pregunta que me hacían en la clase anterior, el socio es del encargo de auditoría, ¿verdad? El socio de la firma. Entonces ahí les pongo, si el socio encargado no supervisó adecuadamente, firma el informe de la auditoría, es mejor que comience a rezar, porque no sabe qué va allá adentro, ¿verdad? Entonces, esta etapa es donde decimos en todos los niveles debe ejercerse una supervisión. El informe final parte de todos los papeles de trabajo. Se recuerdan que los papeles de trabajo son todos los documentos que ha utilizado el auditor, donde deja constancia, deja evidencia de haber realizado sus pruebas, ¿verdad? Y los resultados a que llegó. Entonces ya en la etapa del informe se hace una revisión de cada una de las cuentas, ¿verdad? ¿A qué conclusiones se ha llegado? Si estas conclusiones tienen relación con el informe y el tipo de opinión que se está emitiendo. Una revisión, ¿verdad? Del socio que va a firmar en relación a todo el trabajo realizado. Se revisan los problemas que han ocurrido, las limitaciones posiblemente que se han tenido, cómo se llegó a finalizar las pruebas, de tal manera que tengamos los suficientes elementos de juicio que fundamenten, que soporten el dictamen, ¿verdad? Vean esta, ¿verdad? Antes de emitir el informe, una persona del despacho ajena, ¿verdad? Revise los borradores y el informe mío. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, estamos trabajando en la firma de auditoría de Rack y Garrido Asociados, ¿verdad? Y ese encargo de auditoría lo voy a firmar yo. Entonces finalizo todo, hago mi modelo, mi borrador del informe y Eunice, que no participó en este encargo, puede hacer una revisión, ¿verdad? Puede dar su punto de vista. Y es siempre importante como una retroalimentación, ¿verdad? Entonces, antes de emitir el informe final, tenemos nosotros una forma de comprobar la calidad de la auditoría. Vamos a ver, yo creo que con esto nos vamos a despedir, no hoy, ¿verdad? Pero sí nos vamos a despedir de esta sección que tanto nos gustó porque ya tenemos que ir cerrando Credacauges. Vamos a ver entonces qué viene por acá. Mi cara de susto y mi cara de sorpresa después. Eso. ¿De dónde sacaron? ¿Qué dice? Ay, no, ustedes, es que para responder somos buenos, ¿verdad? Estoy altamente sorprendido. Si no estuviera sentado, ya me hubiera caído. ¿De dónde sacaron esos nombres? Por favor, me equivoqué de curso. ¿Dónde estoy? La pregunta que les hice en ese acertijo era, ¿quién fue Han Van Meegeren? Y ustedes respondieron, algunos fue un pintor. Entonces, esta respuesta guárdenla porque nos va a servir la próxima semana. No se pierdan nuestra próxima unidad. Allí le van a encontrar sentido a esto, ¿verdad? Así es que me saludan a sus pintores, ¿verdad? No sé de dónde lo sacaron, pero de pronto también nos pueden servir en la siguiente clase. Creo que no hubo ninguna respuesta correcta entonces. Todo este proceso de supervisión que nosotros vamos ejerciendo como parte del cumplimiento de la NIA sección 500
tiene que dejarse documentada, ¿verdad? No podemos nosotros decir que un proceso de supervisión se llevó a cabo por una llamada telefónica. Y yo les hacía como el comentario, ¿verdad? Si yo les pregunto cómo van, ustedes me responden bien. Entonces, yo no tengo ningún parámetro para medir qué significa ese bien. Si logramos constatar, porque en la etapa de ejecución yo les decía, tenemos que ir a ver si es electrónica, yo tengo que ver sus papeles de trabajo, yo tengo que revisar sus papeles de trabajo. Hay aspectos a veces tan simples como una suma. Hay información que viene incorrecta desde la empresa y nuestros integrantes del equipo no se dan cuenta y la trasladan descuadrada y no hicieron ni siquiera la verificación aritmética. Entonces, es necesario hacerlo, ¿verdad? En los papeles de trabajo, que son los documentos del auditor, es necesario que quede plasmada esa supervisión, ¿verdad? Les he dicho, en todos los niveles, normalmente cada uno de los que integran el equipo puede tener una forma diferente de hacer esta evidencia de supervisión en los papeles de trabajo. La evidencia también puede quedar por medio de correos electrónicos, ¿verdad? Pues se usan los chats famosos, ¿verdad? De los grupos que ustedes conocen y manejan muy bien, capturas de pantalla. Si bien no son elementos técnicos, sí es una forma de adaptarse al mundo actual, ¿verdad? Sin embargo, desde mi punto de vista, si bien eso nos puede dar una idea de un avance, de un cumplimiento, de cualquier manera que hayamos obtenido la evidencia de la supervisión, debería quedar plasmada en los papeles de trabajo, ¿verdad? O sea, no basta con dejar un correo electrónico y fuera totalmente de la evidencia, ¿verdad? Debería quedar en los papeles. Estas son las formas como empezamos a ver la supervisión. Yo me recuerdo que en uno de los ejemplos que les puse anteriormente, creo que era el cuestionario de control interno, nos preguntaban con respecto a esto que vemos acá, ¿verdad? Mire, ¿y por qué ponen eso, verdad? ¿Qué significa eso? Básicamente es un membrete, así se llama, un membrete que identifica los papeles de trabajo. Normalmente lleva una expresión que dice papel de trabajo o conocida como PT, ¿verdad? PT significa papel de trabajo. Aquí fue preparado por Eunice Rack. La fecha del 17 de enero del año 1, ¿verdad? Fue revisado cumpliendo la acción de la NIA 220 por mi persona, ¿verdad? Aquí aparecen mis iniciales y yo aprobé este papel de trabajo el 22 de enero. Cuando esto aparece puede ser una firmita, como le dicen una mosquita, las iniciales. Cuando yo como encargado apruebo esto, estoy dando fe, seguridad de que se cumplieron todos los estándares de calidad y que ese papel de trabajo fue finalizado, ¿verdad? Puede haber una supervisión intermedia. Sin embargo, acá colocamos la supervisión final, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de evidenciar la supervisión por medio de membretes que identifican papeles de trabajo. Otra forma de evidenciar la supervisión es por medio de utilización de colores en las marcas de auditoría. Marcas de auditoría, vamos a verlo en Audi 2. Son símbolos que le permiten al auditor expresar la aplicación de una técnica. Escucho. Hay dos preguntas, Lick. Perdón. No tengas pena, yo escucho. Dime. Jorge Ochoa anota, solo hace falta en ese membrete poner las iniciales de los nombres y no puede llegar a dar confusión o algo similar.
Bueno, voy a ver si logro entender. ¿Que dé confusión esto? No, porque normalmente un equipo de trabajo no va a estar integrado por 50 personas, por ejemplo, como para duplicar iniciales. Se trata de identificar las iniciales del equipo de trabajo de tal manera que, por ejemplo, si hubiera otra persona que se llame Edith Ruiz, por ejemplo, y unice RAC, pues tal vez Edith Alejandra Ruiz. Entonces, Edith podría utilizar AR, ¿verdad? Pero esos son acuerdos que se van haciendo de identificación de marcas en los papeles de trabajo. Entonces, en la experiencia no queda ninguna confusión, ¿verdad? Ay, la segunda se me fue. Ahorita la repito, no puede llegar a dar confusión o algo similar. Pues ya lo expliqué. Entonces había otra, ¿cuál era? La primera es solo hace falta en ese membrete poner las iniciales de los nombres. Ok, mira, pueden utilizarse las iniciales de los nombres o alguna firma abreviada, ¿verdad? Que pudiera ser manuscrita o una firma electrónica. Perfectamente podría utilizarse también, ¿verdad? ¿Algo más? Solo esas dos preguntas, Lick. Gracias. Entonces, les decía, otra forma es por medio de la utilización de colores. Por ejemplo, vemos acá unos chequecitos que a ustedes les serán muy, muy, muy conocidos, ¿verdad? En ese instrumento que aman, que le dedican tanto tiempo, que les ha ayudado a llegar hasta este nivel de la Universidad de San Carlos. Ya estamos cerrando un 5º semestre. Esa herramienta que se llama WhatsApp, ¿verdad? Exactamente igual aplica el uso de marcas. Y entonces, ese chequecito, cuando cambia de color, significa algo diferente. Si el chequecito estuviera en color rojo, significa que la persona que revisa, este es un ejemplo, ¿verdad? Cada firma puede tener sus criterios. Solo me interesa que sepan que hay varias formas, ¿verdad? Si ustedes se encuentran o en el lugar donde trabajan, les dicen, mira, vamos a utilizar marcas de auditoría para la supervisión, pues ya sabrán de qué están hablando, ¿verdad? Y es lo que les estoy poniendo a la vista. Entonces, la persona que supervisó el trabajo de campo podría poner chequecitos rojos en partes claves de los papeles de trabajo, ¿verdad? Y por ejemplo, estas marcas rojas las podría colocar el supervisor, ¿verdad? Si viéramos marcas de color azul, es porque han revisado ciertas partes, las conclusiones, el resultado de las pruebas, un encargado propiamente de la auditoría o un gerente, ¿verdad? Un gerente puede tener a su cargo varias auditorías, varias empresas al mismo tiempo. Entonces, puede dejar una marca. Un color verde podría ser para el socio, ¿verdad? Como decimos, ya amarró los papeles de trabajo, fue a verificar que cumplen con ciertas expectativas que él tiene y deja evidencia que él ya lo revisó para emitir su informe. Entonces, esto no es una regla, esto es un modelo que ustedes podrían conocer en la práctica. Podría utilizarse un modelo, ¿verdad? Como un papel de trabajo, como un formato donde se identifique el nombre, el responsable, o sea, el auditor asistente que tiene a su cargo la revisión, el supervisor, en este caso podría ser Eunice Rack, de acuerdo a los papeles, el supervisor puedo ser yo. Eso normalmente puede ser electrónico o puede ser físico, ¿verdad? Llevamos un orden de visitas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si Eunice ya tiene una semana de estar haciendo la auditoría, yo llego y anoto mi primera visita, ¿verdad? En qué fecha llegué, a qué horas llegué, a qué horas salí, para que podamos llevar también un control de tiempo. ¿Qué cantidad de horas hombre en supervisión le asigné yo a esta empresa, ¿verdad? ¿Qué papeles de trabajo revisé? Eso significa referencia PTs, ¿verdad? Observaciones, ¿verdad? Yo puedo indicarle
La prueba está definida para hacer 80 facturas. Sin embargo, vi que al día de hoy solo llevamos 60 facturas. Creo que es importante que se verifique, por ejemplo, la bancarización de estas facturas, porque me llaman la atención. O sea, todos los comentarios que yo crea que son necesarios para finalizar el proceso de revisión que está haciendo, ¿verdad? Esto les llamamos pendientes de auditoría. Cuando yo llego a mi visita número 2, posiblemente la semana siguiente, a los 3 días, cuando sea, verifico esto otra vez y ya veo los pendientes que dejé en la visita 1. Entonces acá puedo poner yo, sí, efectivamente se terminó la prueba al 100%, las conclusiones son correctas, ¿verdad? En fin, así vamos, hasta que finaliza el proceso de auditoría. Perdón, esta es la hoja de control de supervisión. Y tendríamos nomás utilizando los comandos de supervisión y control de calidad, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Programas de auditoría tienen incorporado también cumplimiento de supervisión y control de calidad. Es otra forma de revisar. Pueden prepararse informes de el desempeño de los auditores, donde se puede reportar al gerente cuál ha sido su efectividad, cómo lo han hecho, qué problemas han tenido, si para nosotros tienen la preparación técnica, si se ha cumplido con la capacitación que habíamos previsto en la etapa también de planificación, ¿verdad? Entonces, estas son las formas de cómo podemos evidenciar que se ha cumplido con la NIA 220. Vean esto y observen en relación al tema. La retroalimentación que dan. Tenemos algunas consideraciones. Por ejemplo, ¿cómo es posible que con la inversión en miles de millones de dólares en estas películas, por ejemplo, podamos observar ese bebé tan falso, ¿verdad? Pues la verdad es que en una película tan seria hasta parece chiste que tengan ese muñeco y es más que obvio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no resolver eso de alguna manera? A mí la percepción que me da es como que en un momento dado alguien resolvió esa escena con lo que tenía, posiblemente con los recursos que tenía. Sin embargo, debería de haber un control de calidad donde pudieran ya en la edición final de la película darse cuenta de algo tan obvio, ¿verdad? Hubo otros errores que fueron casi imperceptibles, ¿verdad? Era muy difícil que nos pudiéramos dar cuenta, ¿verdad? Entonces, en ese caso del bebé, a mí sí me parece como que tomaron una actitud de así que se vaya, ¿verdad? O ya no tenemos tiempo. Entonces, pienso yo que en la etapa en la que están ustedes, yo les recomiendo pensar en hacer un control de calidad siempre, ¿verdad? La calidad significa hacer bien las cosas desde la primera vez. Fíjense bien qué definición más simple. Calidad es hacer bien las cosas desde la primera vez. Si yo, para hacer un trabajo, por ejemplo, de investigación, lo tengo que repetir 50 veces para que me quede bien, pues hay un nivel de exigencia alto. Sin embargo, invertí muchos recursos. Entonces, en la formación que ustedes tienen, pues apostarle a dedicarse a hacer las cosas bien para no tener que estar revisando tanto. Y si en un momento dado se va algo que no quedó bien, pues que sea imperceptible, ¿verdad? Y no sea tan obvio como lo que vimos. Escucho. Jorge Ochoa levantó la mano, Nick. Te escuchamos, Jorge. Sí, no sé si es comparable, licenciado, pero también en las matemáticas se puede decir que no son perfectas de por sí. Como existe algo que se llama principios de incompletitud,
de un señor llamado Gödel. También existe algo que se llama el problema de la parada de un señor llamado Alan Turing, que demuestran que las matemáticas, por más que queramos, no van a poder ser perfectas o puedan ser demostrables. Y entre otros temas que ahorita no me acuerdo. Gracias, tu ejemplo es muy bueno. Las famosas ciencias exactas, ¿verdad? Siempre puede existir un margen, ¿verdad? Que haga alguna variación. Yo creo que acá lo importante es saber que aun cuando nada es perfecto, nuestra actitud como auditores tiene que ser buscar no la perfección, pero sí el cumplimiento de todo lo que establecen las normas de auditoría. ¿Escucho algún otro comentario? Lindsay Pérez. Por favor, Lindsay. Licenciado, perdone, a mí me surgió una duda. ¿Es cierto de que, por ejemplo, no podríamos esperar perfección en una auditoría, mas sin embargo se espera que esté todo bien hecho, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿cómo podría distinguirse, digamos, de un error involuntario a un error voluntario que, digamos, por ejemplo, como lo que pasaba en Enron, que los mismos auditores hacían, bueno, no sé si recuerdo mal, pero que los mismos auditores como que traslapaban la información? Entonces, esa es mi duda, ¿cómo diferenciar de un error voluntario en una auditoría de uno involuntario? No sé si me di a entender. Demasiado bien, Lindsay. Te diste a entender. Te voy a responder, sin embargo, te invito a que la próxima semana no te pierdas la clase, porque vamos a abordar con más detalle este tema. La diferencia que mencionas tú, a partir de la próxima semana, le vas a llamar de una manera diferente. El error, por naturaleza, es una acción involuntaria. Entonces, si decimos error involuntario, estamos redundando, ¿verdad? Si decimos error involuntario, estamos redundando, porque la definición de error es una acción involuntaria. Punto 1, lo aclaramos y lo entendemos. Cuando la acción es voluntaria, cuando existe una intención, no la podemos considerar un error. Ya existe mala fe y eso en auditoría le llamamos fraude. ¿Sí? Entonces allí es donde se puede diferenciar perfectamente cuando es un error y cuando es una mala intención con el hecho de causar un daño, por ejemplo, patrimonial a la empresa, ¿verdad? Eso te lo aclaro a tu pregunta el día de hoy, pero te prometo que vamos a hablar de ese tema en nuestra siguiente unidad. Espero aclarar tu duda. Muchas gracias, licenciado. A la Y orden. otra pregunta, Nick. Por favor, ay, me encanta que pregunten. Janina C. anota, licenciado, hablando de esos errores, ¿qué tipo de sanciones hay cuando existen errores involuntarios o estos fraudes? Ay, ay, ay. Eso sí está complicadito explicarlo. Porque estamos hablando nosotros de un proceso de información financiera, ¿verdad? Estamos en el contexto de una auditoría de estados financieros. Si la empresa, sin la intervención de la auditoría, descubre un error, tiene la posibilidad de corregir ese error. Y para este tema, les invito a que nos vean en nuestra siguiente temporada, porque esta es la temporada de Auditoría 1. Tenemos temporada 2 en Auditoría 2. Vamos a compartir con ustedes la NIC 8, que se refiere a la corrección de errores, cuando existen cambios en políticas contables y cambios en estimaciones contables. Allí vamos a abordar con mayor detalle este tema. No se lo pierdan. Un anuncio comercial. Entonces, si la empresa advierte un error, lo puede corregir perfectamente, sin ninguna sanción.
Si derivado de la auditoría se advierte un error, también se puede corregir, ¿verdad? Lógicamente, pues hay que hacer una contrapartida contable, hay una forma de hacerlo, ¿verdad? Sin ninguna sanción. Lo que nos va a interesar como auditores es cuál es el efecto que causa este error para determinar que la información financiera va a ser objetiva. Si el auditor determina que hay un error y no lo corrige la empresa, puede ser que ese error cause en el informe de auditoría, por ejemplo, una opinión con salvedad, ¿verdad? Si el error fuera garrafal, fuera omnipresente, fuera material, de repente podría causar hasta una opinión negativa, adversa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ir analizando en la corrección de errores. Ahora bien, en los fraudes, ¿qué tipo de sanción? Normalmente vamos a partir de la actividad de la empresa. La empresa es la responsable del sistema de control interno. Si, por ejemplo, el encargado de inventarios está sustrayendo producto de la bodega, eso es responsabilidad de la empresa. Si la auditoría, después de aplicar sus pruebas, determina que hay un faltante, es la empresa la que tiene que definir quién es el responsable como tal, ¿verdad? Uno puede dar indicios, pero no es nuestra función llegar a acusar a nadie. ¿Qué sanción puede ocurrir ahí? Pues desde una amonestación administrativa de la empresa hasta un despido. Y si el tema es mayor que el efecto de ese fraude fuera, por ejemplo, que defraudaron a la empresa y sustrajeron de las cuentas bancarias 1,000,000 de quetzales, la empresa perfectamente puede entablar una demanda en contra de ese trabajador, ¿verdad? Entonces, la severidad de la acción va a depender de la empresa, no del auditor. El caso de Enron, pues es diferente, porque ahí lo que se dice es como que el auditor tuvo participación en ocultar o no revelar que estaban ocurriendo alteraciones en la información financiera, ¿verdad? Entonces, allí lo que pasa es que ya el auditor asume la responsabilidad de su informe emitido, ¿verdad? Entonces, si ya podría, a través de terceros afectados, demandar al auditor, ¿verdad? Pero esas ya son acciones legales. Espero aclarar tu duda. William Cruz levantó la mano. Apareció William. Escuchamos, William. Buenas tardes, licenciados. No, nada más como comentario, la verdad, esta unidad me parece bastante interesante, porque por ejemplo, donde yo trabajaba, mi jefe hacía auditorías de riesgos, ¿verdad? Viene siendo la misma rama, solo que en diferente especialidad, ¿verdad? Sí. Y pues a mí me ponía a revisar el trabajo que él hacía. Y yo pues siempre he sido bastante desconfiado, a veces es bueno, pero hay que tener cierto límite, ¿verdad? Entonces yo revisaba, ¿verdad? Y le mandaba el trabajo ya revisado. Y mi jefe ni siquiera lo revisaba, ¿va? Solo lo mandaba de una vez y yo así como, ay Dios, pero qué tal si hay algo malo, ¿va? Entonces a mí me va a caer. Entonces, y yo le decía, mira, revísamelo, ¿va? Pero él hasta cierto punto tenía confianza en mí y me decía, no, hombre, yo sé que va bien, me decía. Pero bueno, yo por simple pensamiento lógico, digo yo, bueno, tiene que revisarlo porque es parte de su obligación, ¿verdad? Nada más como comentario, pero igual yo anotaba todo, ¿verdad? Era como tal fecha lo recibí, tal fecha lo envió, tal, tomaba hasta capturas, yo bien desconfiado, pero eso creo que fue bastante importante para que el trabajo saliera bien, ¿verdad? Y pues no, nunca se dieron errores en esa parte, pero sí creo que es responsabilidad de uno como empleado y de la autoridad o jefe más cercano y del supervisor de revisar otra vez todo el trabajo, ¿verdad? Sí, William, justo es una forma muy clara de dar un ejemplo de esta unidad. Qué bueno que lo hayas revisado y que seas tan metódico, tan meticuloso. Pero imagínate que esa confianza que te dio
hubiera recaído en una persona que no hubiera hecho nada. El trabajo se hubiera ido y ante cualquier inconsistencia que llevara ese trabajo, el responsable era el jefe y no el subalterno. Y ahí es donde entonces hacemos mucho énfasis, de acuerdo a lo que dice la norma, que en este caso el socio es el responsable. Cualquiera puede participar en el proceso de revisión y vimos que en los diferentes niveles es bueno estar revisando. Sin embargo, si en un informe de auditoría va una inconsistencia o no se reveló adecuadamente algo que es importante, el socio no podría decir, mire, es que eso lo hizo fulano de tal o lo revisó fulano de tal. Él no podría evadir su responsabilidad porque es él quien está estampando su firma, ¿verdad? Entonces, eso aplica a cualquier trabajo. Y cuando uno pues tiene experiencia, ya trata de hacer una autocorrección inmediata, ¿verdad? Uno desde que escribe la primera vez está viendo redacción, estilo, ortografía, tildes, porque hay personas que dicen después lo arreglo y escriben todo con el buen chapín patas arriba y de repente no les dio tiempo y de repente el que revisó ese trabajo pues no anda muy bien en ortografía y redacción y se le fue lo mismo también. Hablo de detalles sencillos, entonces yo siempre tengo la costumbre de que haya un backup, ¿verdad? A veces los jefes o los socios dicen, no, si yo soy el más alto nivel, ¿a mí quién me va a revisar? Pero así como vimos en las películas, a uno también se le van errores. A uno también se le van. A mí se me fue un error que no sé si se dieron cuenta ustedes. Se los voy a regresar y hasta ahorita me di cuenta y me cayó muy mal haber visto esto. Miren ustedes. Se los iba a marcar, pero vamos a ver. Vamos a ver, porque me di cuenta y mi ojo me dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no te...? ¿Qué dice? Ahorita, Ay, no puede ser que ahora no lo encuentre. Yo creo que así me pasó. Dice supervisión, no dice supervisión en una palabra escrita acá. Y yo me quedé así como que, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Verdad? Voy a dejar de compartir, pero me di cuenta que aun cuando me había esmerado en hacerle su presentación, me comí una O y seguro que me cayó en la panza porque soy más gordo. Vamos, Jorge. No, yo quería demostrar otro error, que en la primera diapositiva en su nombre decía Garridos. Una S. Sí. Va, pues esa tampoco me había dado cuenta, imagínate. ¿Ya vieron? Entonces, yo no puedo decir, es que yo soy el profesor, yo no me equivoco. Si ante los ojos de ustedes, pues Jorge encontró una S, yo encontré una O y de repente habrá otra colita ratón por ahí, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno compartir uno o pedirle a alguien, como dicen, 4 ojos. A veces nosotros ya tenemos 4 ojos, entonces 6 ojos leen mejor que 2. Entonces es bueno eso, ¿verdad? Con eso me quedo. Si tienen algún otro comentario o duda. Me encanta que hayan preguntado tanto. Yanina menciona acá si hay alguien que sancione la firma. Lo que les indiqué es una acción legal derivada del informe. Lo que pasa en la firma es que en los niveles sí se puede ir tomando alguna consideración. Cuando es revisión de prácticas, sí la firma puede tener un informe con alguna observación adversa, ¿verdad? Y tampoco eso se espera, pero una sanción como tal no hay. Puede ser en un momento dado que haya una situación con el cumplimiento ético y que eso los lleve al colegio, ¿verdad? Pero eso se ve muy poco. Ya tenemos entonces nuestra rocola de